Muy buenas tardes, seguimos adentrándonos en la Agenda 2030, ese objetivo que tenemos sin duda alguna de darles a conocer a ustedes esta agenda, este proyecto, esta gran ambición pero muy necesaria que se plantearon más de 100 países, casi 200, más cercanos a 200 que a 100 hace unos cuantos años, para que nuestro planeta en el presente y en el futuro fuera un poquito mejor a todos los niveles. En Navarra también, ya lo saben ustedes, se lo hemos contado, estamos trabajando la 2030 y la estamos trabajando hace tiempo. En los inicios de estos primeros pasos de la Agenda 2030, nuestra comunidad foral, el responsable de controlar un poquito todo, era Andrés Carbonero, director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo. Ahora ya jubilado, pero sigue totalmente, bueno, pues involucrado y concienciado con este proyecto, y hemos pensado que era la mejor persona. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Para explicarnos cómo se trabaja dentro del Gobierno de Navarra en la Agenda 2030. Lo primero, buenos días, ya te hemos dicho, muchísimas gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios. Se ve que uno se jubila, pero no deja de estar preocupado por aquellos problemas que de verdad le importan, ¿no? Sí, evidentemente. Muchísimas gracias, lo primero, por haberme llamado. Y es un placer poder compartir un instante con vosotras, pues para hablar de este tema. Sí, efectivamente uno se jubila, pero la preocupación y el compromiso un poco con la ciudadanía, pues yo creo que eso va en el ADN de todas las personas, y no debería ir. Bueno, hablamos, Andrés, si te parece, de la 2030, sí. Y aprovechando que tú la conoces, bueno, súper bien, aunque la expresión no es muy de allá va, vamos a empezar haciendo un poquito de historia. ¿Cómo surge y por qué surge la Agenda 2030? Sí. Bueno, pues la Agenda 2030 tiene unas raíces muy profundas y surge, y hay que buscarlas nada menos y nada más que en 1948, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se sale de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto fue tremendo, y todos los países, bueno, pues necesitaban llegar a acuerdos internacionales de los mínimos comunes para no volver a estar en una situación tan atroz como aquella. Y se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, que venía a ser el primer pacto de que se entendía que tenía que haber en todos los países a un nivel de desarrollo más o menos uniforme entre todos ellos. Bueno, a raíz de esa declaración va evolucionando, hay una serie de conferencias internacionales para ver cómo van evolucionando, tanto los derechos civiles como los derechos económicos, sociales y culturales, y se va avanzando. Y llegamos a la década de los años 90. Y hay como tres elementos centrales. Uno fue la declaración de Río, que tuvo que ver con la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Había ya una gran preocupación por el cambio climático, por qué es lo que estaba pasando con la capa de ozono, etcétera, y se planteó, y surge ahí el concepto de desarrollo sostenible, a raíz de un informe que se hizo para ese momento. Y ahí se vio que el desarrollo sostenible tenía que tener, o tiene, tres dimensiones: una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión medioambiental. Y que están vinculadas las tres dimensiones, es decir, un planeta limpio está vinculado a un desarrollo económico determinado, que era en ese momento bastante malo y complicado, con muchísima contaminación, etcétera. Pero también con un desarrollo social, que las personas, claro, había también la tensión de los países menos desarrollados que decían, vale, ustedes en el norte han contaminado todo lo que les ha dado la gana y más, pero nosotros necesitamos desarrollarnos y tal vez necesitamos también contaminar. Entonces, claro, pues ahí se vio que había una necesidad de compaginar los tres elementos. Hubo otra conferencia internacional muy importante en 1995, que fue la de Beijing, que tuvo que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Apareció con mucha fuerza el movimiento feminista y reivindicaba evidentemente esa igualdad que en todo el planeta es sobre todo una desigualdad tremenda, y está muy unida al desarrollo social. No puede haber un desarrollo social si no se desarrolla la mitad de la población, ¿no? Y hay otra conferencia que es en Copenhague sobre el desarrollo social expresamente. Bueno, de esas tres conferencias se van pactando
una serie de objetivos y en el año 2000 se pactan lo que se llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero pusieron solo el foco en los países menos desarrollados, diciendo, bueno, Occidente está desarrollado, algunos países asiáticos también, pero sin embargo hay un desarrollo inferior en América Latina, en África, en Asia, y vamos a poner el foco en esos países. Y se pactaron 8 ODS, 8 Objetivos de Desarrollo, con la finalidad que para el 2015 se alcanzaran. En 2015 no se alcanzaron. Aún a día de hoy muchos no se han alcanzado. Para nada. Pero sí hubo una reflexión a partir del 2012 que fue, vamos a recoger toda esa trayectoria que viene desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y vamos a ver cuáles son los problemas que han tenido para no alcanzarlos y por qué no hemos sido capaces de apoyarlos para alcanzarlos. Y uno de los primeros problemas que se vio es que el desarrollo planetario no se puede desguazar. Es decir, lo más claro es el medio ambiente, ¿no? Si contaminamos, la contaminación no se queda en Navarra, se distribuye. Y no se queda en Occidente, se distribuye. Fíjate que un ejemplo clarísimo que me has abierto los ojos, ¿no? Antes un poco hablando, que yo te decía, ¿no? Es que dentro de los ODS, de esos objetivos de la Agenda 2030, está lo del mar. Yo siempre digo un poco la broma, ¿no? Que con esa ambición y ese bien hacer que hay en Navarra, ¿no? Sí. Digo, bueno, no tenemos mar de momento, de momento. Y yo te decía, esto de momento no nos afecta. Y tú me decías, sí afecta. Sí afecta. ¿Por qué? Afecta. Porque tenemos... desde cuando nos lavamos los dientes, que utilizamos pastas de dientes que llevan microplásticos, y esos microplásticos los vertemos, agua, saneamiento, uno de esos, ríos sí que tenemos, y esa contaminación plástica va al mar, claro. Por tanto hay una responsabilidad. Entonces así vamos viendo el problema de las migraciones, un problema que hay una pobreza muy estructural en los países del sur y la población quiere alcanzar un nivel de vida mejor para ellos y para sus hijos. Y bueno, pues se plantean, nos vamos de aquí, vamos a otro país en donde podamos tener mayores oportunidades. Luego, es otro de esos problemas globales. Y luego problemas de delincuencia internacional, pues el tráfico de armas, el narcotráfico, problemas como el SIDA, que en los años 90 fue muy fuerte, la pandemia del COVID. El COVID. Hemos visto que los problemas sanitarios no nos podemos solamente para nosotros. Entonces, en el 2015 se hace esa reflexión y se dice, el desarrollo, si tiene que ser un desarrollo, ya se asume el desarrollo global como social, medioambiental y económico, no podemos ponerle límites por países, sino tenemos que ser un planteamiento global. Y entonces se hizo ese pacto, como muy bien has recordado, de todos los países de Naciones Unidas, y por tanto que eso es importante conocer, que no era un pacto de ideologías, no era un pacto de derechas e izquierdas, porque los países unos están gobernados por gobiernos de derecha y otros por izquierda. Eso te iba a comentar, que me parece importantísimo, Andrés. Hablamos de más de 150 países, los que firmaron, claro, ahí están, Pakistán, China, Rusia, Estados Unidos, quiero decir... los que tienen unas ideologías, unas políticas dirigidos por partidos políticos totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, y sin embargo nos empeñamos hoy en día todavía, o hay gente que se empeña hoy en día todavía en decir que la Agenda 2030 puede ser de un partido o puede ser de otro. Pues precisamente Naciones Unidas lo que pretendió es, por ese acuerdo internacional, igual que cuando se hizo en el 48 con los que estaban entonces en Naciones Unidas, que fuera un consenso internacional fuera de ideologías. Cada uno tiene su ideología y hay muchos ODS que evidentemente si los degradas te crees que tienen ideología, pero como son mínimos comunes pactados por todos, no tienen ni confesionalidad ni ideología, son asumidos por todos los países y eso es una hoja de ruta para todos los países, no es de un partido ni de otro. Por eso es importante, ese es uno de los primeros mensajes que lanza la Agenda 2030, que esto es lo que
para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda vivir con una calidad de vida mínima. Eso es un poco la esencia de la Agenda 2030. Y la otra esencia es que para alcanzar ese desarrollo no podemos trabajar los ODS de manera por silos o por algo separado, sino de una manera integral. Eso es muy fácil, antes comentábamos en la lucha contra la pobreza. La pobreza evidentemente que es un tema económico, fundamentalmente, pero es que tiene muchas derivaciones. Cuando yo no tengo medios suficientes para hacerme cargo por mí mismo de mis necesidades, pues empiezo a tener problemas de salud, pues porque estoy con problemas de salud mental especialmente, o porque no tengo los medios suficientes para comprarme o tener una alimentación más adecuada, o la educación de mis hijos la tengo más descuidada, etc. Entonces vemos que los problemas de las personas y los problemas de la sociedad son integrales y que hay que abordarlos, y por eso la Agenda 2030 plantea 17 objetivos, pero que no los podemos trabajar separado, sino de una manera integral. Y eso significa también para los gobiernos trabajar de una manera distinta, que es un reto porque estamos acostumbrados a trabajar pues de una manera cada muy departamento, aunque sí que haya ciertas relaciones, pero un poquito cada departamento de una forma individual, ¿no? Y fíjate, yo te comentaba antes, Andrés, que yo tengo que confesar que cuando planteé el tema de la 2030, y además lo dije cuando planteé estos programas, era porque yo desconocía algo que veía, que los políticos hablaban de ello y que no tenía ni idea yo de qué estaban hablando. Me ha sorprendido la Agenda 2030, estoy a favor, lo digo así abiertamente, porque me parece que tiene sus cosas mejorables, pero que es un primer paso importantísimo para conseguir unos objetivos y unas metas que son lo más importante, que ahora vamos a ir a ellas, también importantísimas, y que hay cosas que pueden perjudicar, pues bueno, a lo mejor sí, pero vamos a trabajar sobre ellas para que no perjudiquen, ¿no? O sea, yo creo que hay algún punto concreto que pueda perjudicar o que a determinados sectores no implica que tengamos que rechazar la Agenda 2030, ¿no? Vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a hacer lo que la Agenda 2030 pide, que es ese diálogo y ese trabajar todos juntos para decir, señores, este punto no lo han pensado ustedes bien, hay que darle una vuelta, ¿no? Que yo creo que es a lo que nos invita. Y luego el análisis que obliga a los gobiernos, o sea, que es sentarnos y ver punto por punto qué estamos haciendo en cada uno de estos puntos. Claro, es que ese es uno de los mensajes más importantes que trae la agenda. Se ha comunicado fatal, Andrés. Sí, yo también en eso tironcillo de orejas. En eso yo creo que también es verdad, y especialmente pues de donde yo venía, del Gobierno de Navarra, fue una preocupación que teníamos la comunicación. Antes te comentaba que en el momento en que no lo planteamos nos llegó la pandemia y tuvimos que dejarlo. Y entonces, bueno, pues luego pues ha sido salir de esa situación. Pero sí, efectivamente la comunicación es muy importante porque implica a todas las personas. Naciones Unidas le da una preocupación especial a la comunicación, tiene mucho material para medios de comunicación, para la infancia, para trabajar en las escuelas, para las empresas. Sí, la web de Naciones Unidas está muy bien en esta línea, por si alguien, algún profesor, alguien nos está viendo y quiere echarle un vistazo. Y va desgranando cada ODS y qué es lo que se está haciendo a nivel internacional. Y bueno, entonces el Gobierno de Navarra, bueno, pues se planteó, y las instituciones de Navarra, el primero fue el propio Parlamento foral, adoptó una decisión en el 2016, es decir, justo al año siguiente de aprobarse la Agenda 2030 en Naciones Unidas, el Parlamento foral instó ya al Gobierno para que analizara todas sus políticas y dijera si estaban alineadas o no con la Agenda 2030. Entonces ahí empezamos el primer trabajo, fue constituir una comisión interdepartamental por esa necesidad de ver todas las políticas en su conjunto, y analizamos los 17 ODS y los bajamos a las metas. Las metas es la parte para mí más importante de la agenda, es la más técnica también. Sí, perdona un segundo, Andrés, vamos a explicar un poco que dentro de cada ODS
hay unas metas, o sea, el ODS es el título, digamos, sí. pues la pobreza, o el mar, lo que sea, ¿no? Sí. Y luego dentro de ese ODS, de cada ODS, hay unas metas que es lo que obliga a los gobiernos, de alguna manera, a conseguir para ese año 2030, ¿no? Y esa es la chiche, eso es lo importante. Sí. Yo se les solía decir a mis compañeros de gobierno, les decía, vamos, no os fijéis en el título, porque el título es... Pues eso, por ejemplo, he puesto una página aquí de ese informe que es el objetivo 12, el ODS 12, que es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Bueno, pues tiene una de las metas de ese objetivo, es lo que estamos haciendo ahora mismo en este momento, que es el 12.8. De aquí a 2030, asegurar que todas las personas de todo el mundo tengan la información y el conocimiento pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Es decir, un programa como este forma parte de la Agenda 2030, del 12.8, porque ¿qué está pretendiendo? Dar información sobre qué es la sostenibilidad y cómo podemos, qué estilos de vida debemos que adoptar para que sean armoniosos con la naturaleza. Pues eso es lo relevante, es las metas. Las metas son relativamente concretas, algunas no son tanto, pero hay algunas que son muy concretas. Por ejemplo, hay en el ODS 1, era una de las metas que yo trabajaba, que era reducir la pobreza en Navarra a la mitad. Teníamos unas tasas de pobreza en 2015, pues para 2030 tenemos que tener la mitad de pobreza para 2030. Bueno, claro, y ahí hay que hacer un seguimiento, que es la segunda parte, no vale decir, hay que reducir la pobreza, no. Vamos a hacer un seguimiento y se hace un seguimiento de cada una de las metas. Claro. Entonces, lo primero fue analizar qué planes tenemos. Actualmente el Gobierno de Navarra tiene alrededor de más de 100 planes que están alineados con la Agenda 2030, cada uno a su nivel. Hay algunos planes que abordan varios ODS y varias metas, algunos son solamente sobre uno de los ODS, pero tiene un sistema, como decía, de seguimiento, unos indicadores. Hay una batería de indicadores que se pactó por Naciones Unidas, otra se pactó a nivel de Europa, porque claro, la de Naciones Unidas, que es obligado a cumplimiento para todos los estados, y todos los estados que firmaron la agenda, claro, tienen que reportar a Naciones Unidas cómo están son 200 y pico indicadores para ver si vamos cumpliendo o no con la agenda. Eurostat a nivel europeo dijo, bueno, hay muchos indicadores que se han conseguido ya a nivel europeo, pues porque los estándares de desarrollo económico, social, medioambiental europeo están alcanzados, pero vamos a buscar unos indicadores más pertinentes a nivel europeo. Vamos a darle una vueltica, ¿no? Sí, un poco más de exigencia. Y más cercano a lo que era nuestro nivel de desarrollo. Y entonces esa batería existe. El Instituto Nacional de Estadística de España reporta tanto a Naciones Unidas como a Eurostat, y el Instituto de Estadística de Navarra reporta al Instituto Nacional de Estadística. Y están disponibles. ¿Esto es todo anual? Claro, anualmente se revisa. Está disponible en la página web, tenemos en el Gobierno de Navarra, hay varias páginas. Si a alguien le interesa componer Agenda 2030 Navarra, te dirige rápidamente a una de ellas y de ahí enlaza a todas, y está el sistema de indicadores. Y esa batería de 100 y pico indicadores, puedes ver cómo está en cada momento Navarra comparada con el Estado y comparado con la Unión Europea, para saber en qué punto estamos, si vamos mejorando o vamos empeorando, y dónde hay que poner las prioridades de la política. ¿Y cómo estamos? Pues, por hablar un poco, porque se nos está yendo el tiempo, por hablar un poco de forma global, Andrés, ¿cómo estamos en las tres patas del banco? En política social, medioambiental y económica. Vamos, política social es una de las regiones a nivel europeo más avanzadas, y tenemos muy buenos indicadores
Eso no quiere decir que haya que No, dormirse hay que en los seguir laureles, trabajando. porque a nada que te duermas puedes bajar a un peldaño, ¿no? Pero tenemos muy buenos indicadores. El nivel de pobreza es de las más bajas del Estado, a nivel de empleo el desempleo es de los más bajos del Estado, a nivel educativo tenemos buenos indicadores, a nivel de salud tenemos también bastante buenos indicadores, a nivel de agua también tenemos buenos indicadores, a nivel de igualdad también. A nivel de desigualdad social tenemos también buenos indicadores, y eso no quiere decir que haya que perder la rienda y hay que seguir. Desde el punto de vista de la dimensión económica también tenemos buenos indicadores. A nivel del crecimiento, el PIB per cápita, el nivel de población activa, tenemos buenos indicadores. Bueno, todo esto no lo dice Andrés Carbonero, lo dicen los indicadores. Los dicen los indicadores, sí, y están en la página, y son indicadores contrastados, y no los hace el gobierno, son indicadores que están contrastados con el Instituto Nacional de Estadística y con Eurostat. Eso no quita que haya algunos elementos preocupantes, ¿no? Pues, y para eso están los planes, para ir corrigiendo. Y a nivel medioambiental, antes comentaba que tenemos unos indicadores que no son tan buenos. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad, la sociedad navarra, eminentemente industrial. Y la industria, pues efectivamente, tiene un efecto contaminante importante. Entonces, algunos de los indicadores, los marcadores que tenemos, pues son mejorables y deberían ser. ¿Eso qué implica? Que hay que hacer un esfuerzo en lo que se está llamando la transición energética y la transición ecológica, ¿no? Hay que hacer hincapié. Bueno, hablamos ya con Fernando Señas, de ahí que tengamos un departamento de economía circular y que se esté trabajando por parte del Gobierno de Navarra en diferentes áreas y con diferentes proyectos y programas, como tú nos decías, que como igual no llevan el nombre de 2030, no sabemos que está vinculado, pero que viene por precisamente conseguir mejorar y estas metas y estos objetivos, ¿no? El último trabajo que se ha realizado en Navarra es la Estrategia Navarra Sostenible 2030, que es un esfuerzo para que todas las políticas las podamos evaluar desde el punto de vista de la sostenibilidad. Decir que sea sostenible, ¿qué quiere decir? Pues es un poco complejo, y entonces hemos hecho un trabajo que es analizar la dimensión social, la dimensión medioambiental y la dimensión económica, para ver desde el punto de vista sostenible qué es, qué quiere decir. Bueno, pues hay una metodología, hay una guía de análisis de las políticas públicas para que todos los departamentos puedan hacer una evaluación en este momento, cómo están en sus planes, en esos 100 y pico planes que ahora mismo están en marcha, y conforme van desarrollándose, una evaluación a posteriori para ver si han cumplido con el impacto deseado frente a la Agenda 2030. Y agrupamos todos esos 100 y pico planes en 6 grandes bloques, que son el cambio climático, la transición energética, la cultura y patrimonio, la economía verde, la cohesión social y el compromiso compartido. Ahí está todo. Y ahí está todo. Ese es el esquema donde estamos trabajando, está trabajando el gobierno. Cada uno de ellos tiene unas políticas específicas, por ejemplo, cultura y patrimonio, por poner otra, pues tiene la dimensión clave del desarrollo sostenible. Por ejemplo, antes has comentado que a veces la agenda no es perfecta, y que o se ha olvidado de cosas o ha metido cosas incorrectamente. Pues el punto de vista cultural, la cultura se quiso meter como uno de ese específico, el 18. Bueno, pues no hubo consenso internacional y pues es una de las patas que se quedó débil. Sin embargo, es una de las dimensiones clave, y por ejemplo el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra está haciendo un esfuerzo de divulgación a través de las bibliotecas. Tiene un plan, las bibliotecas como agente de difusión de la Agenda 2030. Hay un tema de turismo que se está, para las personas que vengan a Navarra, que vengan con una mirada
de sostenibilidad y de las rutas verdes, que vean cuál es el impacto en términos de CO2, de la huella de carbono que genera su viaje, etcétera. Bueno, pues está haciendo un trabajo interesante que se está de esa dimensión de cultura. Incluso estamos trabajando en Navarra, incluso en dimensiones como la cultura o el turismo, que no están propiamente dentro de la agenda. Pues Andrés, estaríamos hablando horas y horas. Te vamos a invitar otro día si quieres venir, porque es un tema interesantísimo, pero se nos ha ido el tiempo. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros. Yo creo que has clarificado muchísimos temas y puntos sobre la Agenda 2030, ese origen, ese porqué, esa imparcialidad en cuanto al origen de la Agenda 2030 y ese reconocer que de alguna manera, como dices, no es perfecta, pero que tenemos que poner todos de nuestra parte, porque sí que es un primer paso necesario para conseguir esa sostenibilidad que al final nos va a llevar un poco a la igualdad, ¿no? O al ser menos desiguales, que ya es importante. Muchísimas gracias, Andrés Carbonero, exdirector general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo. Que disfrutes de tu jubilación, aunque ya vemos que sigues totalmente implicado en los temas que de verdad importan. Gracias, Andrés. Nada, gracias a vosotras y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, porque como os decía, es Agenda 2030. También, la información también es Agenda 2030. Muchas gracias.